compartir pantalla? ¿Sí? ¿Alguien quiere consultar, chicos? Aprovechen el tiempo. Profe, ¿yo se lo puedo compartir? Sí, sí te dije que compartas, pero no Bien, compartís bien. nada, por eso te dije que sí compartas, no compartes, entonces por eso estoy haciendo pasar a otro. Ahora sí estás compartiendo. Profe, ¿me escucha? Sí, sí escucho. Tenía ahí una duda, si en la parte, por ejemplo, que menciona que el médico, bueno, accede, digamos, al sistema e ingresa, digamos, el código del medicamento, busca el medicamento y lo muestra, se genera la receta electrónica, ahí podría haber en el camino básico una acción donde diga que el médico confirme, digamos, la generación de la receta electrónica. Depende con quién está trabajando con un sistema externo. En este caso sería con un sistema interno, o sea que O sea, él busca, por a ejemplo, ver, me estás mostrando que sería emisión de receta en consultorio médico. Esa habíamos pedido, a la confirmación. De todo. A ver, ¿dices de qué? ¿Del simulacro? es otro caso, profe, que encontré. Mm, ujú. Es el código de medicamento, busca el medicamento y lo muestra, se genera la receta electrónica. ¿Y cuál era la pregunta? Ya me perdí. Bien, Ángela, ¿estás ahí? Bueno, si no, si quiere preguntar a otro compañero, por favor, aprovechemos el tiempo.
Profe, yo tenía dudas con respecto al diagrama de secuencia. ¿Cuál es la duda? Aquí, no sé, en la parte de emitir comprobante lo haría el gestor después de que se realice el pago para la parte del simulacro. A ver, déjame ver la parte de simulacro. Ya dice el que estábamos viendo de confirmar el turno. Bien, la interfaz entidad bancaria tiene que estar cerca del actor entidad bancaria, o sea, ahí tenés que mover esa Ok. interfaz, ¿sí? Ahí, bien. Después, si vos vas a emitir ¿el comprobante de qué vas a emitir? Dice después de que se realice finalmente se confirma el turno y se procede a emitir un comprobante. Bien. A ver, se confirma emitir un comprobante con número de atención. Ah, entonces le tenés que pedir vos registrás la atención y luego que Sí. registras la atención tiene todos los datos para emitir el comprobante, porque es un comprobante de la atención. O sea, no tenés que colocar el rulito en el gestor. Si Sería bien entonces en cuando, atención. claro, si bien en un diagrama de colaboración puede ir en el gestor, en lo que es diagrama de secuencia, el gestor lo que hace es deshacerse de esos mensajes que le habían asignado y ver si alguna otra clase lo puede hacer. En este caso, si vos decís que registra la atención y se emite un comprobante por la atención, entonces corresponde a que atención haga esa tarea. Bien, entonces sería registra la atención, luego emite el comprobante No, y sería. registra atención, Ujú. llega hasta la clase atención, Sí. ahí. Y ahí hace el rulito, y ese rulito rojo que tenés ahí, ese es emitir comprobante de atención. Ok, bien. El Y otro que clic. está en el gestor, se vuela, ese no es correcto. Ok, Ese. bien. Y luego dice, al último dice, la atención está en estado de espera y el turno fue atendido. Ahí el gestor sería el que cambie el estado de espera. Ahí tendría que hacer otro rulito aquí, al último, en Si atención. vos te quedaste en atención, entonces atención puede hacer. Ese lo hicimos en clase, a ese diagrama de secuencia. Sí, y estaba así, por eso se me hizo raro. No, porque después se lo cambió todo eso. Ah, ah, Después, una vez que se hizo así, sin el nombre de los métodos que iba en cada una de las flechas, luego se lo mejoró, ok, bien. ¿sí? O sea, como atención tiene todo, atención podía mandar el mensaje a turno diciendo que se actualizaba el turno. Y se hizo Bien. todo ese trabajo se hizo en clase. Ok. Luego también no me quedó duda porque en clase también se relaciona turno con atención y yo lo había relacionado a turno con pago. Y no entiendo por qué se relaciona a turno con atención. Porque a partir del turno se hace la atención. Ah, ¿Quién ok, tiene el ok. pago? El pago tiene el turno, por eso que lo habíamos relacionado de esa forma, o sea, como que el cliente tiene el turno. El turno, a partir del turno, se genera una atención. Y la Ah, atención es la que tiene el pago, ok, ok. ¿sí? O sea, Ok. es la secuencia porque vos decís cuando el turno, a ver cómo dice confirmar turno acá, déjame ver. Mm, Primero se ve el turno, después se controla si el cliente está registrado, después se pide al banco para la autorización de todo esto. El concepto de pago de excepción se confirma el turno y se procede a emitir un comprobante con número de atención. Ahí te dice, ¿ve? Se confirma el turno y se procede a emitir un comprobante, pues, o sea, ya pasa el turno, ya pasa a ser una atención. Ok, está bien. El turno Está pasa a bien. estar atendido y ahí Ujú. entonces comienza la atención y la atención inicia el trabajo entonces en espera. Por eso es por la secuencia que sale de eso.
Ok, ya entendí. Bien. Es como que Lo esa secuencia que tenés en el caso de uso la tenés que volcar para poder relacionar las clases. Es por eso que cuando se les hizo el diagrama de secuencia en la clase, se les dijo que una vez que se generaba la atención, se hacía el comprobante, atención, como ya había una atención, atención era la encargada de mandar un mensaje a turno haciendo cambiar el estado. Y ahí aparecía entonces la relación entre turno y atención desde el diagrama de secuencia. Entonces ok. ahí es, pues yo te decía, ahí puede volver la flecha, porque si vos la sacás del gestor, está bien, ahora está bien en lo que es tercer año, pero no te deja ver relaciones entre las clases. Pero vos Claro. cuando registrás la atención en atención, atención emite el comprobante, entonces ya estás diciendo que hay una atención, entonces esa atención, al decir que ya se convirtió en atención, el turno ya pasa a estar en un estado atendido. Entonces atención le puede decir al turno, ahora cambia el estado. O sea, vuelve la flecha desde atención hacia turno. Eso es lo Ok. que hace. Y entonces ahí ves la Bien. relación de turno con atención. Claro, claro, esa parte está mal la última. Ok. Sí, sí. Ok, bueno. Ujú. Luego aquí este es el TP, enviar factura, no sé si también lo haría gestor o lo haría factura. En Ya, este caso, como no hemos trabajado con un actor que sea el que maneje la parte del correo electrónico, lo vamos a tener que dejar, a ver, factura podría ser el que tenga el método de enviar factura. Registra la factura y envía la factura. Ahí nomás lo dejas. bien, ok. Sí, porque si no es como que nos quedamos, sí, si no le mandaríamos al servidor de correo electrónico, nos respondería, ya sería más sencillo. Bien, bien. Sí, eso sería todo. Bien, profe, gracias. Bueno, no es nada. Profe, ¿Sí? los casos de uso include y extends heredan el actor principal y el secundario del caso base. Sí, lo puedes tomar como una herencia, pero al vos tener un extem, porque viste que vos por ahí, por ejemplo, en el caso de que siempre se les Emitir dice, factura. no, a ver, por ejemplo, el de registrar préstamo, cuando se registra el préstamo en biblioteca, está la bibliotecaria que registra el préstamo y como actor secundario está el socio o alumno, si querés. Entonces registró una devolución, por ejemplo, registró una devolución de un libro. Pero si esa devolución se hace fuera de término, entonces a veces se va a hacer el exten que sea aplicar una sanción. Entonces, como yo tengo un caso de uso que va a ser aplicar una sanción por la demora que me está haciendo en la entrega del libro, ¿quién sería el actor? Y bueno, sale del mismo caso de uso, que es registrar devolución, donde el actor principal es la bibliotecaria y el secundario es el socio o el alumno. Entonces mantiene los mismos actores porque es el mismo caso de uso que está extendiendo su funcionalidad. ¿Quedó? Ok. Entonces, a ver. En el caso de estudio jurídico, el confirmar turno tiene un extend de emitir factura. Entonces su actor principal sería la secretaria, ¿no? Claro. Y el actor secundario, el cliente. O Para lo que te dice, el cliente asiste con su comprobante al estudio jurídico donde es recibido por la secretaria. Entonces la secretaria se valida, hace todo esto,
con el comprobante que tiene de turno de la persona. Y después te dice, solo en caso de que el cliente lo requiera, se genera una factura. Entonces ahí está el extent de factura, pero sigue perteneciendo al mismo caso de uso que sería confirmar el turno. Entonces el actor principal es la secretaria y el actor secundario es el cliente. Bien, gracias. Bien, no es nada. Profe, yo tenía una duda con el diagrama de diseño de clases completo. Mm, Vi que en la mayoría de casos nos hacía hacer primero un diagrama de secuencia y después ese. Supongamos que el diagrama de secuencia incluye a 3 o 4 clases y para el diagrama de diseño completo tendría que incluir todas las clases, ¿verdad? claro. Pero digamos que no se ve reflejado los métodos, digamos. Tendría que buscarlo todos los métodos de los casos de uso o clases en el enunciado o con los que encontré en el de secuencia es suficiente. O sea, cuando vos haces el diagrama de clases de diseño completo, se refiere a, suponte, tenés 10 casos de uso, 10 diagramas de secuencia, a eso se refiere. Pero para lo que es ahora el parcial, solamente vamos a evaluar un solo caso de uso, un solo diagrama de secuencia. Entonces tenés que colocar en las clases solamente los métodos de ese único diagrama de secuencia que van a realizar. En lo que es parcial, ¿no? En lo que es el trabajo práctico, iba todo. Bien, profe, lo mismo con las clases, solo se colocan las clases que aparecen en ese diagrama. Claro, exactamente, las clases que aparecen en el diagrama de secuencia. Porque si tendríamos que dar más casos de uso, no van a terminar nunca. Por eso que hacen el trabajo práctico. El trabajo práctico sí tenía que ser de todo, ensamblar todas las partes, porque iban a tener 5 casos de uso con 5 diagramas de secuencia. Bien, profe, gracias. No es nada. Profe, ¿Sí? en la descripción textual camino básico, eh, ¿estar incluidos los caminos del include y el extend? ¿O no? No, ¿No? Ya. no. Porque si vos suponte que tenés un caso de uso y está relacionado con un validar usuario, que sería un include, y está relacionado con emitir factura, por ejemplo, que sería un extend, no tiene que ir
toda la descripción, porque está separado en 3 partes, serían 3 descripciones textuales, una para validar, otra para la factura y otra para el propio caso de uso. Ok, Por eso lo separás. O sea, un error muy común que cometen los chicos en lo que es un parcial es en el camino básico, si bien le decís la precondición, te dicen, suponte, que la secretaria se haya validado. Y después cuando comienzan a escribir el camino básico dice, ingresa solo la contraseña, se verifica si existe, entonces como que lo validas 2 veces. ¿Sí? Es como que si yo lo traduzco en mi sistema, ya en la parte código, es como que le va a salir al usuario, valida el usuario la contraseña, bueno, que es del include. Y después vienen y en el camino básico vuelve a aparecer el mismo mensaje, hace como 2 veces que le está pidiendo. O sea que ya se terminó, si yo dije que está validado, porque ya se hizo obviamente el caso de uso validar al usuario, comienza con la secuencia desde ese caso de uso nada más. Y ya cuando te decís emitir factura es otro caso de uso, o sea, yo llegaría a registrar algo y suficiente. Emitir factura sucede en otro caso de uso. bien. En el camino básico no se debería nombrar emitir factura. No, Ah, no, porque es otro caso de uso. Si lo pones, suponte que vos le decís emitir factura, entonces estás en el camino básico, si vos le decís emitir factura, le estás diciendo que ese caso de uso sí o sí va a ser una factura. No le estás dando la opción de que a veces depende de que si te la piden o no. Pues ya estoy diciendo, en este camino básico, en esta secuencia, sí o sí se emite una factura. Entonces solamente sería, suponte, registrar algo, registrar un pago. Hasta ahí termina. Tampoco lo podés poner en postcondiciones. En postcondiciones tenés que decir se registró el pago, nada más. Si vos le pones en postcondiciones se emite factura, acordate que la postcondición te dice qué es lo que hizo el caso de uso, cómo quedó el sistema. Entonces también sería incorrecto en una postcondición decir que se va a emitir una factura. En la descripción de la postcondición va lo que sucedió en ese caso de uso para saber cómo quedó el caso de uso. Eso tengan en cuenta que eso es lo que controlamos nosotros, que si ustedes dicen, esto es un validar, esto es un extend con emitir factura y van en el camino básico y colocan eso, bueno, ya está incorrecto y ya vale menos de la mitad porque no están respetando el modelo de casos de uso que han planteado. bien, profe, gracias. Bueno. Profe, Hola. yo, uy, perdón, rapidito. En la postcondición, yo veo que se menciona en el camino básico. ¿Está bien? ¿O es lo que veo en la teoría? No, vos ves la acción que se hace en el caso de uso en el camino básico. Suponte, se registró un pago, si quieres ahí se emitió un comprobante, no factura, ¿no? Se emitió un comprobante, se cambió el estado de algo. O sea, eso es lo que hiciste en el camino básico. En la postcondición tenés que colocar, se registró el pago, o sea, en tiempo pasado, porque en el camino básico yo dije, registra pago, emite comprobante, cambia el estado a tal cosa, todo en tiempo presente, o sea, lo que está haciendo en ese momento. Ok, Pero en la postcondición estoy diciendo que al decirle se registró un pago, estoy diciendo que funcionó bien ese caso de uso, para lo cual había sido creado. Puedo decir también se emitió un comprobante, ¿ves? Que lo único que hace tenés que pasarlo a tiempo pasado. Y bien. después el otro sería, se cambió el estado, si querés, a tal cosa. Es eso nada más. Muchas gracias. Más nada. Profe, ¿Sí? tengo una consulta en diseño en el diagrama de secuencia. Nosotros cuando tenemos gestor, ¿puede enviar un método a la interfaz y puedo solicitar confirmación o eso omitimos? Sí pueden, porque el gestor, o sea, ustedes le dejan algo a la interfaz y el gestor puede mandarles eso. Pero lo estábamos omitiendo para que no se haya una sobrecarga de flechas, de mensajes, y para que no lleve a confundirlos a ustedes. Si ustedes quieren colocar que el sistema le pide que ingrese una confirmación, entonces para que recién aparezca al ingresar confirmación, ¿está bien?
Sino que Ah, simplemente, ok. o sea, vas a ver que después si vos colocas tanto eso, porque viste que en el diagrama de colaboración se coloca todo. Pero aquí Sí. como que vamos obviando, ya que damos por hecho que nos están pidiendo la confirmación, entonces directamente le mandamos la confirmación. Pero si lo querés colocar, no está mal. Pero recuerda Ah, que son métodos, ¿no? O sea, va con flecha completa, no con punteada. sí, sí. Ah, eso, profe, era mi duda porque en el gestor era como que no sabía si sí o sí se enviaba o no, o omitían. Pero o sea, si en el parcial lo pongo, está bien también, Sí, ¿no? sí, no Ah, está, ok. no es incorrecto. No es incorrecto, es porque a veces tantas flechas que vuelven del gestor los puede llegar a confundir, entonces damos como que sí, nos van a pedir la confirmación porque yo estoy diciendo que eso es confirmación. Pero si lo querés colocar, no es que está cometiendo el gran error, sino que estás escribiendo de más, lo estás interpretando de otra forma, pero está bien. Ah, ok. Gracias, profe. Bien. Profe, en el diagrama de secuencia de registrar Sí. venta, em, bueno, una vez que se verifican los productos y el stock, el total a pagar, ¿estaría bien que lo haga el gestor? El cálculo de total a pagar, Sí. tendría que mandarle a alguien que haga ese cálculo de total a pagar en el diagrama de secuencia. ¿Y a qué se lo enviaría, a venta o a producto? Y tendría que ser venta. Ah, ah, ok. Producto le tendría que mandar el precio a venta y vos ingresás a la interfaz la cantidad que querés de ese producto. Entonces, Mm, venta va a ujú. recibir el precio que le está mandando producto y está recibiendo la cantidad que viene desde el exterior. Entonces, con esos dos valores puede calcular el total. Hace un rulito así mismo venta con todo eso y calcula el total. Es una responsabilidad que va a tener venta de calcular el total. Ah, bien, bueno, gracias. Bien.
Profe, en el, ¿Sí? en el simulacro de parcial, en el punto dice mencione todos los casos de uso y los actores. Bueno, en el trabajo práctico poníamos toda la descripción, no haría falta en este caso, ¿no? O sea, literalmente No, hacemos lo que nos piden. no, es que aquí se les puso como que hagan un cuadro como para que se organicen y después hagan el modelo, pero directamente nosotros le vamos a pedir hagan el modelo Ajá. para que escriban menos, o sea, solamente vayan al modelo. Ah, bien. Con eso nos ahorramos como 10 minutos de parcial. Sí. Mm, así es. Los años antes le pedíamos así, mencione, viste el caso de uso, cuáles son principales, cuáles son secundarios, entonces era más fácil construir el modelo de casos de uso. Pero después ya lo vimos como innecesario, así que tampoco le pedimos eso en lo que es el trabajo práctico. Directamente les decimos hagan, describan los actores si les pedimos, pero no sé si le vamos a pedir ahora. Ah, bien. Sí, pero de todas formas ya saben cómo tienen que describirlos. Sí, sí, sí. Lo que preguntas, Abril, tendrías que mostrar, o sea, el gestor hacia la interfaz va un mensaje y no hace falta que vuelva. O sea, el gestor tiene todo, el gestor tiene la capacidad de mandar un mensaje a la interfaz y ahí mismo, cuando es actualización, manda el mensaje al estado, no tiene que pedirle nada a nadie, porque eso es lo que ustedes siempre dicen, todo es automático. Bueno, eso es algo interno que se hace en el sistema, la actualización de estados o una actualización de stock. Entonces vos tenés en ese momento que nos dice y actualiza el estado o cambia el estado, entonces el mismo gestor manda la orden a la entidad. No hace falta que vaya a la interfaz. Sí, si vos decís, por ejemplo, registrar un pago, bueno, registro el pago. Mando los datos de ese pago a la interfaz, bueno, y ahí cambio el estado, entonces va una flecha para la interfaz y va otra flecha para la entidad. Ah, bien, profe. Bien. Profe, Sí, en el diagrama de colaboración, el gestor le pide a productos, le pide a productos si tiene tanto la cantidad y el producto que nos piden. Y mi pregunta es, al registrar la venta, ¿otra vez tendría que volver a pedir los productos o no? no. Pero ¿por qué le pide la cantidad a producto? ¿Vos querés Eh, sacar un total? eh, Era porque era en el caso de registrar venta. Bueno, en el caso de uso registro de venta, vos entras a buscar los productos y podés ver, si vos decís la cantidad, quizás quiere consultar la disponibilidad, puede ser. O sea, qué cantidad tiene para vender. Entonces yo a partir de eso voy a seleccionar una cantidad que yo quiero comprar. Cuando entra la cantidad, entonces ya yo voy a tener el precio de producto. El gestor ya tiene el precio del producto que ya subió, entonces puede hacer el cálculo. Y cuando hace registrar la venta, se supone que todos esos datos van para venta. No hace falta que yo diga, bueno, de nuevo voy a enviar los datos del producto. Entonces Ah, todo va quedando en el gestor. El gestor tiene todo eso. Por eso está el gestor, para guardar todo eso. el gestor estaba por eso y para la lógica, ¿no? En el caso de los cálculos y demás. Sí, por ahí sí. Lógica de negocio. Porque si no Bien. sabes dónde mandarlo, lo podés mandar en el diagrama de colaboración, hacer un rulito así mismo, si se puede. Bueno, gracias.
Me estoy retirando, profe, hasta luego. Bien, hasta luego. Vale, profe. ¿Sí? Yo tengo una consulta sobre la parte ahí de análisis, en donde va del simulacro, en donde te pide que, bueno, realicemos el análisis de cada clase y, bueno, las responsabilidades, los atributos. Y la parte esa de donde dice indique multiplicidad, agregación, composición y generalización, ¿se hace lo mismo que en diseño? ¿Puede ser? Sí, pero habíamos quedado en la clase práctica que solamente para lo que es la parte, a ver acá, la parte de relaciones, porque viste que acá no se le pide el modelo de dominio, pero en la parte de relaciones solamente coloquen en lo que es luego del diagrama de colaboración, lo que es la parte de análisis, la multiplicidad y la navegabilidad, nada más. La composición y la agregación no va No, entonces. van para el diseño. Como les dije, este es un parcial viejo. Sí, claro. Mm. Y la diferencia de... ¿Me puede explicar un poco la diferencia de agregación y composición? Eso no me confunde un poco. Los rombitos, esos son los Sí, sí, sí. rombitos que van colocando. Entonces, no siempre van a estar, pero tenés que de todas maneras observarlo. Que la agregación quiere decir que, por ejemplo, si hablábamos de préstamo y teníamos libro y socio, decimos que cuál es la clase más grande ahí, la que contiene a todos sería préstamo, porque préstamo necesita los datos del libro y necesita los datos del socio. Bien, Entonces sería que el libro se agrega al préstamo, porque yo estoy agregando datos del libro en mi préstamo, y el socio se agrega al préstamo porque estoy agregando datos del socio en el préstamo, se agrega. Entonces, como que si yo borro un préstamo, significa que el socio y el libro van a seguir existiendo, no es que se van, también se eliminan. bien. Y entonces el rombito va de la parte de presto. Para préstamos de la clase grande. O Bien, sea, si vos decís el socio se agrega al préstamo, entonces el rombito va en la parte de préstamo. Eso es agregación. Eso, identificarlo más cuando vos tenés, suponte, una clase también factura. También vos sabés que el cliente se va a agregar a la factura y la venta se agrega a la factura, porque yo en factura voy a tener los datos del cliente para quién le estoy haciendo la factura y voy a tener de cuál venta es. Ese es el razonamiento que por claro. ahí, o si estás en un contexto, suponte, a ver, de reparación de celulares, entonces yo tendré una clase que se llama reparación, donde yo voy a guardar el número de reparación, voy a guardar cuál es el detalle, qué ese arreglo se le hizo, qué repuesto se le puso quizás al celular, pero yo voy a tener entonces que reparación necesita los datos del cliente, para quién se hizo esa reparación, y necesita los datos del celular que fue reparado. Entonces, cliente se va a agregar a la reparación y celular se agrega a la reparación. Eso es Ah, la agregación. bien. Y la agregación era el rombito transparente, ¿no? Exactamente. Ahora, si yo tengo composición, quiere decir que una depende, o sea, una está relacionada, esa es la relación fuerte, está relacionada con la otra. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, pago con factura, ¿sí? Factura, o sea, documento comercial, la factura. Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo hago la relación entre pago y factura? Y ahí ya sabes que un pago genera una factura. Bueno, ahí es relación 1 a 1, pero como dijimos, mantengan por separado esas clases porque son clases importantes en el sistema. No puedo meter todo en pago, no puedo meter factura en pago. Si fuera un Sí. comprobante simple, sí. Entonces, ahí yo voy a decir, el pago se agrega a la factura o compone a la factura. Y ahí vas a ver que es al revés. O sea, la factura compone al pago. O sea, la factura se va a unir con el pago y en pago va a estar el rombito negro.
Yo digo, la factura compone al pago. Si yo elimino un pago, esa factura también se elimina. No puede existir la factura sin el pago asociado. Claro, sí, sí. Bueno, esa es la relación que vos tenés. A ver, ¿qué otra más? Sí, más que esa con pago con factura. Sería la que más podrían visibilizar. En Bien, cambio, si yo tengo venta con producto, yo el producto, la venta es la más grande, la clase que va a contener todo. Al producto lo voy a agregar a la venta. Si yo elimino una venta, el producto va a seguir existiendo. No es que si yo digo justamente vendí el producto 5, elimino la venta que tiene el producto 5 y se elimina el producto 5. Eso sería si yo hubiera hecho composición. Entonces yo voy a hacer agregación nada más. Elimino la factura en la cual vendí el producto 5, pero mi producto 5 va a seguir existiendo en lo que es la clase producto. bien. El rombito entonces siempre va del lado más grande. Sí, por lo general va del lado más grande, si lo querés ver. No hay una ciencia cierta Sí, de la relación que vos tenés, pero cuando hablas de clases así que contienen datos de ambas, de dos clases, por ejemplo, de dos o más clases, entonces velo de esa forma. Es como si fuera, si viste base de datos, es como si fuera la TEA. claro. Viste que el mucho vas ahí, bueno, entonces lo podés ver ahí, relacionar más o menos ahí, estamos, bueno, queriendo comparar un modelo relacional con el diagrama de clase, pero más o menos podría seguir esa lógica. Bien, profe. Bien, gracias. No es nada. Bien, abrir esta mañana. Profe, disculpe, entonces en análisis para las relaciones solo colocamos multiplicidad y navegabilidad. Sí, así es. Así habíamos quedado en lo que es el trabajo práctico. Entonces eso se va a mantener. Pero siempre se le va a decir en el título que van a colocar. O sea, en el parcial le vamos a decir, suponte, planteen la relación, hagan modelo de dominio, hagan este tipo de relaciones. Y solamente entonces utilicen navegabilidad y multiplicidad. Y en lo que si te pedimos un diagrama de clase, te vamos a decir navegabilidad, multiplicidad, composición y agregación. Así te vamos a pedir. Porque viste que aquí, en lo que es el simulacro, también te piden lo que es la parte de generalización, que sería ver si existen superclases. Entonces yo lo saqué a esa parte. Pero como ustedes, porque muchos no saben cómo están, no están haciendo, viste, como que todavía no está la exigencia de la correlativa, entonces no viene con el concepto de cómo hacer la parte de herencia. Entonces por eso lo sacamos ahora. Bien, profe. Bueno.
Profe, tengo otra consulta. ¿Sí? La prueba, en la parte de prueba, la prueba unidad sería solo de un solo método, ¿que no? Sí. Ustedes tienen Y que hacer ese método y probar, por ejemplo, con un valor que ya existe o bien valor que no existe. claro, Y por lo menos tiene que estar bien uno de esos métodos y de lo que es el encabezado de la prueba, para que sea válida la prueba. bien. O Y sea, en la se parte pide que hagan de, dos porque por las dudas hace mal uno, el otro vale, algo así. claro, y en el propósito de la prueba, ¿qué se colocaría mayormente? Y eso ya les había explicado en el propósito de la prueba, o sea, ¿para qué estás haciendo? ¿Cuál es el objetivo de hacer esa prueba? Ah, O sea, verificar que existen los socios, por ejemplo, registrados en la clase socio, así les había marcado yo en la diapositiva. O sea, ¿para qué estás haciendo esa prueba? Porque vos querés bien, verificar si funciona ese método en la clase socio. claro. Y la de integración, ¿cómo sería? Esa me cuesta un poco. La de integración, y bueno, eso tenés que ver si hay varias clases vinculadas para poder hacer esa prueba. O sea, lo que vos estás viendo de integración, si hay una buena integración entre las clases. Por ejemplo, si yo quiero probar el método de registrar venta, por sí solo no puedo decir quiero ver si se registra una venta. Necesito ver de que en esa venta se encuentren registrados los productos de la clase producto. Haya una asociación entre eso. Si yo Ah, registro una venta y la venta sale solamente con la fecha, la cantidad que llevé y el importe, y me sale vacío, sería el detalle de los productos, está mal hecho el código, entonces yo daría la prueba como rechazada, pues yo necesito vincular. Lo mismo cuando usted dice, registro, suponte una venta y se actualiza tal cosa. Entonces ahí hay una integración porque gracias a que yo registre una venta puedo actualizar el stock de los productos. No es que yo voy a actualizar solo el stock de los productos porque yo quiera. Entonces claro, es una acción automática, o sea, al registrar una venta, eso se sale del diagrama de secuencia, vos ves que cuando se registra una venta se actualiza el stock, se une con la clase stock, entonces ya estás viendo que dos clases están unidas por una flechita, significa que esas clases necesitan una prueba de integración, no funcionan por sí solas, muy distinto de una prueba de unidad que es un verificar socios, un buscar productos, que solamente incide sobre esa clase, no tiene la necesidad de ir a buscar en otra clase. Esa es la ah, prueba de integración. O sea, si claro, a veces me pusieron en la clase pasada, en la consulta pasada, me pusieron actualizar estado. Yo digo, sí, vos actualizás el estado, pero la persona que actualiza el estado entra a una opción en el sistema que dice actualizar estado y actualiza como él quiere. No, porque te dice que el actualizar estado sucede luego de registrar una venta. Entonces no podés ir, si vos estás registrando una venta y con ese registrar la venta se dispara un actualizar estado, entonces quiere decir que hay una prueba de integración ahí, bien, ¿sí? O sea, sí podés actualizar un estado de forma manual, pero por lo general a un empleado no le decís eso, porque si no te puede manipular el sistema. Por eso está el administrador del sistema, que viste cuando te manda una macana en el sistema, entonces ahí es el que puede arreglar eso. Pero si no, vos no podés cambiar así nomás un estado. bien, ¿Sí? O sea que eso es lo que me había puesto como prueba de unidad. Le digo, sí está bien, porque yo actualizo un estado, es como que no toco otra clase, pero ¿en qué momento se hace el actualizar estado? Cuando te dices registro una venta, se actualiza un estado. Bueno, entonces, si yo no registro la venta, nunca se va a actualizar el estado. ¿Sí? Entonces, esas dos van de la mano. Así es, o sea, eso tenés que tener en cuenta. Lo mismo, si yo hago una inscripción, o sea, estoy por hacer un curso, registro mi inscripción y cuando se registra mi inscripción, automáticamente, como dicen ustedes, se tiene que actualizar la disponibilidad del cupo disponible que yo tengo para ese curso. Tenía capaz que un cupo de 10. Yo me inscribí y ahora quedan 9. Entonces, luego de mi inscripción, tengo que avisarle a curso que ya bajó la cantidad disponible que tiene, el cupo disponible. Entonces ves que se relacionó, cuando yo claro, hice la inscripción, tuvo que ir a inscripción
a cambiar, a actualizar el estado. Entonces, ese actualizar el estado no es que funcionó porque yo lo manipulé, sino porque el sistema automáticamente lo hizo sin pedirte permiso a vos. Sabe que cada vez que te inscribe en un curso, debe actualizar el cupo disponible de curso. O sea, esa es la situación que existe. O sea, cuando veas, por ejemplo, que te dicen, luego de hacer tal acción, se actualiza un estado, se actualiza el stock, es una prueba de integración. Necesitan una de la otra. Bien. Bien, profe. Ahora sí me quedó claro. Bueno, chicos, Bien. finalizamos la consulta, ya son las 16, nos vemos mañana. Bueno, profe. Bien, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, chicos.